buenas tardes. Nos encontramos de nuevo para ver un trabajo práctico, en este caso el número 21 de microscopía sobre patología de la piel. Bueno, la piel, como ustedes saben, es el revestimiento que tenemos, lo que nos separa nuestro organismo del medio que nos rodea. La piel se compone de un epitelio, que es la epidermis, un epitelio plano estratificado, con sus anexos, una serie de glándulas y elementos pilosos que se disponen sobre una dermis, que es el sostén colágeno de la piel, y que yacen a su vez sobre la hipodermis, que está compuesto fundamentalmente por tejido adiposo. Este revestimiento epitelial de la piel, la epidermis, se compone fundamentalmente de la célula principal, que es el queratinocito, y con algunas células accesorias, como pueden ser los melanocitos, que son los encargados de darle el pigmento a los queratinocitos, y las células dendríticas, que son la primera célula que entra en contacto con los posibles antígenos que son expuestos a la piel. Acá ya vemos un corte histológico de una piel normal. Vemos que este epitelio se compone, si uno empieza desde la superficie, por una capa córnea, que es anucleada, que es el estadio final de maduración y muerte por apoptosis del queratinocito. Nos va dejando esta capa de ortoqueratosis, de una queratosis normal, sin núcleos. Luego viene una capa granulosa que se caracteriza por tener estos gránulos de aspecto oscuro, azul oscuro, porque tienen con hematoxilina, son basófilos, y son gránulos de queratohialina, que es cuando la célula empieza a acumular queratina en el proceso a su maduración. Luego viene un estrato espinoso o estrato de Malpighi, que es un estrato intermedio entre la capa basal y la capa granulosa, que contiene una variable cantidad de capas de queratinocitos que van madurando hacia la superficie. Finalmente tenemos la capa basal, que es la única capa en el epitelio plano que tiene capacidad reproductiva, es decir, que hace mitosis. Y cuando nosotros veamos en alguna condición que tenemos mitosis en otro estrato, vamos a tener que considerarlo como una cuestión patológica, porque en condiciones normales solo se reproduce el estrato basal, y esto es válido para todos los epitelios planos estratificados. Este epitelio yace sobre una dermis, que es el corion de la piel. Esta dermis tiene una parte superficial que es más laxa y rica en vasos, en capilares, y también es donde vamos a encontrar la mayoría de los anexos cutáneos, si bien algunos también van más profundamente. Y tiene también un microambiente donde participa el sistema, nuestra defensa, digamos, nuestra inmunidad, las células de nuestra inmunidad, perdón, están presentes también en esta dermis. Decíamos que además de queratinocitos, nuestra epidermis presenta otros tipos de células accesorias, y en este caso vamos a hacer foco sobre este tipo de célula, que es el melanocito, que, si ustedes pueden ver, se ubica en el estrato basal o subbasal, y además tiene una forma dendrítica. Esto es, tiene varias prolongaciones, que básicamente estas prolongaciones, la función que cumplen es abastecer de melanina a los diferentes queratinocitos que van creciendo. Ya, esta es la función normal que cumplen los melanocitos en la piel. El otro tipo de célula dendrítica que tenemos en la piel
como la mencionamos antes, es la célula de nuestro sistema inmune, que es una célula dendrítica de Langerhans, que su función es de defensa, de reconocer antígenos y presentárselos posteriormente a los linfocitos. Bueno, vamos a ver el caso número 1 de hoy para charlar sobre alguna de las patologías de la piel. En nuestro primer caso tenemos una lesión cutánea nodular de 0,5 centímetros de diámetro, 5 milímetros, de color pardo amarronado, que nosotros vemos es bien circunscripta y no produce mayor alteración a la piel que lo rodea. Esa lesión se extirpa y es incluida en un taco de parafina y vamos a observar el corte histológico. Como pueden ver, más o menos tenemos una visión a menor aumento en la que podemos ver la misma forma que veíamos en la macroscopía, en la clínica, con la lesión puesta en la paciente. Vemos que hay una proliferación en dermis de una abundante cantidad de células que a este menor aumento uno ya intuye que las células son de mayor tamaño en la superficie y se van volviendo más pequeñas hacia el centro y base de la lesión. Cuando enfocamos a mayor aumento, vemos que esta proliferación se debe a que es una proliferación de melanocitos, algunos pigmentados, otros no, en la que no vamos a observar mayor atipía ni mitosis y cuyo mayor componente o casi único componente está en la dermis. Vamos a ver también que las células que están más superficialmente son de mayor tamaño, un aspecto menos maduro, digamos, pero que no involucran ni atipía ni proliferación activa, es decir, mitosis. Un poco más de lo mismo, estas células se van a ir agrupando en nidos con un arreglo más tipo sincicial, sin un límite claro entre los límites intercelulares. Otra imagen, vemos en este caso una mayoría de melanocitos pigmentados. Y como dijimos, que las células hacia las superficies tienden a ser de mayor tamaño que las que vamos a ir viendo hacia la profundidad de la lesión. Este tipo de lesión decimos que es un nevo melanocítico, es una proliferación benigna de células melanocíticas, y una de las cuestiones fundamentales en la microscopía es definir si estas células melánicas sufren un proceso de maduración hacia el interior de la lesión, hacia la base de la lesión. Es un rasgo característico y muy importante de definir, porque muchas veces nos hace el diagnóstico diferencial entre estas lesiones benignas y los melanomas malignos, que no poseen ningún tipo de maduración hacia la base. Entonces vamos a ir reconociendo diferentes tipos de células hacia la base de la lesión para finalizar en estos tipos de melanocitos muy pequeñitos con un núcleo similar a la de un linfocito, y cuando uno ya observa esto se queda tranquilo de que la lesión se trata de un neomelanocítico. Y en este caso vamos a hablar de un neomelanocítico intradérmico porque solo posee la proliferación en la dermis. En ocasiones las proliferaciones melanocíticas se ubican en la interfaz dermoepidérmica, vamos a hablar de nevos de la unión, y en otras ocasiones, a medida que este proceso va madurando, vamos a ver que además de la presencia en la unión dermoepidérmica, vamos a tener también en la dermis. Vamos a hablar ahí de nevos compuestos. Entonces definimos, de acuerdo a su localización,
tres tipos de nevos, que son los de la unión, los compuestos y los dérmicos. Macroscópicamente, los nevos melanocíticos pueden ser de diferentes formas, más o menos pigmentados, pero en general vamos a tener que son simétricos y que cumplen con las reglas del ABC, de la tipía melanocítica, en lo cual no hay asimetría, los bordes son bien delimitados, el color es parejo. Y obviamente cuando nosotros veamos que carece de estas características, vamos a sospechar de que estamos ante una patología maligna y no benigna como el nevo melanocítico. En este caso podemos ver un nevo de la unión que además vamos a ver que en este caso hay una leve atipía y una fibrosis de esa dermis superficial, y vamos a estar ante una lesión que tiene riesgo de evolucionar a la malignidad, que se trata del nevo displásico, nevo de Clark. Fíjense la intensidad de esa fibrosis, y otro hallazgo sugestivo de una lesión que tiene riesgo de evolucionar es el infiltrado inflamatorio en banda, que podemos ver acá. Otra imagen en la que hacemos referencia a la fibrosis y a la leve atipía que pueden mostrar las células del nevo displásico. Si bien tiene riesgo de evolucionar a malignidad, la mayoría de las veces no lo hace. Y en este caso podemos ver lo mismo. Estas agrupaciones en la unión dermoepidérmica se denominan tecas y tienen la misma connotación que los nidos de los nevos que veíamos antes en la dermis. Fíjense como en el caso de los nevos displásicos empezamos a tener cierto nivel de atipía con estos núcleos de diferentes tamaños, con nucleolos muy prominentes en la unión dermoepidérmica. Entonces podemos ver los diferentes patrones que tenemos en la evolución de los nevos benignos, desde los nevos de la unión, nevos compuestos, nevos intradérmicos y algunos nevos que ya empiezan a sufrir degeneración por senescencia. En el caso número 2 de hoy vamos a ver una lesión sobrelevada, nodular, de aspecto descamativo, que seguramente todos de nosotros o la hemos padecido o hemos visto a alguien que sufre este tipo de lesiones. Se puede decir como excrescencias o lesiones vegetantes, porque crecen a partir de la superficie epidérmica. Cuando uno las analiza al microscopio, podemos ver que se trata de una lesión fundamentalmente de la parte epitelial de la piel. Vemos un epitelio que está muy engrosado, a expensas fundamentalmente de la capa córnea, que veíamos antes que cuando era normal era apenas una lámina, y a su vez del estrato de Malpighi y de la capa granulosa, que están aumentadas en la cantidad de capas de queratinocitos. Y cuando vamos a observar estos queratinocitos vamos a ver que no hay atipía, que la relación núcleo-citoplasma está conservada, y tiene una disposición en la cual se produce una exageración de las papilas dérmicas con una papilomatosis, se llama, porque es una exageración muy marcada de las papilas dérmicas normales. Otro rasgo característico de este tipo de lesión es este aumento marcado de la capa granulosa. Como vamos a ver, estos gránulos de querato hialina incluso se vuelven
más gruesos, más groseros. Y encontramos acá el rasgo de la lesión que nos va a hablar bien de la etiología y la fisiopatogenia de este tipo de lesión. Esta lesión de la que estamos hablando es una verruga vulgar que es secundaria a una infección viral por virus de HPV. En general son virus de HPV que no implican ningún tipo de riesgo oncogénico, no se integran al ADN de la célula y producen este tipo de lesión coilocítica muy comúnmente observada en los virus de HPV, como vimos previamente en las lesiones de los tractos genitales femenino y masculino. Las lesiones características, el coilocito por un lado y la binucleación a su vez con la queratinización individual, los rasgos característicos de la infección por virus de VPH. Y el caso número 3, perdón, ahí debería decir 3 en vez de 2. Vamos a hablar de una lesión que es relativamente frecuente en las personas de mayor edad, a partir de los 50, 60 años, que suele darse en las áreas fotoexpuestas, como podemos ver en este caso en la semimucosa del labio, en la piel que está por encima del labio. Es una lesión bien circunscripta, con un centro queratóxico costroso, que cuando uno la observa al microscopio podemos ver que es una lesión que incluye un centro queratinizado y una disposición en forma de copa del epitelio, que si uno va a mayor aumento empieza a ver una muy leve atipía de estos queratinocitos, y ante la simetría y la muy leve atipía y el patrón expansivo de crecimiento, vamos a decir que esta es una lesión compatible con un queratoacantoma. Y el queratoacantoma es una lesión que en realidad es un carcinoma escamoso o epidermoide muy bien diferenciado que suelen sufrir estas personas, y que tiene este rasgo morfológico tanto macroscópico como microscópico de ser muy bien circunscripto, de tener esta queratinización en forma de copa hacia el centro y una muy leve atipía. Hay que diferenciarlo de los carcinomas escamosos de mayor grado, de los carcinomas epidermoides de mayor grado, porque estas lesiones tienen muy buen pronóstico con una escisión local. Vemos en este caso como uno de los nidos de la base ha formado una perla córnea característica de las lesiones escamosas. Muchas gracias por su atención. Nos vamos a encontrar en futuros trabajos prácticos. Hasta luego.